En este caso, en la 106.3, Carlos Torres está en línea. Hay una polémica que se ha generado, no sé si de manera involuntaria o bien... bueno, se lo voy a preguntar a Carlos, porque hay un radar que está ahí puesto, no que pertenece a mí, no que le pertenece al otro, no que no está autorizado, no que no está homologado. Carlos Torres ya lo había anticipado en su momento. Está ahí por algo, por un motivo. Después, por supuesto, está la especificación técnica de cuál es el objetivo. Carlos, el gusto de saludarte aquí en Radio 1 106.3. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, el gusto es mío. Bueno, digo mal si cuando se pone un radar es por algo, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros tenemos en la Agencia Provincial de Seguridad Vial el Observatorio Vial, que es quien releva los puntos de las rutas nacionales y provinciales en todo el territorio santafesino y nos dice cuáles son los lugares en donde ameritaría poner un cinemómetro, porque ahí, digamos, hay riesgo vial, porque hubo siniestros, porque hubo fallecidos, porque hubo choques por alcance, porque hay un cruce peligroso, porque hay una escuela, porque hay un barrio de vivienda, porque hay una universidad, en fin, nos van diciendo desde el observatorio cuáles son esos lugares y bueno, y cuando nosotros tomamos la decisión de instalar un cinemómetro nos basamos precisamente en esos datos concretos y esto es lo que ha sucedido ahí en la ruta 168, que es una ruta en donde nos estamos aproximando ya al puente, a la ciudad de Santa Fe, donde hay universidades, hay un polo educativo, hay boliches, bueno, empieza a haber un movimiento distinto y por lo tanto la velocidad se reduce y bueno, es ahí donde nosotros decidimos instalar ese cinemómetro que por otro lado no necesita una autorización especial para ser colocado de ningún organismo nacional, ni de Vialidad, ni de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, sino que nosotros en la provincia de Santa Fe no delegamos el poder de policía y tenemos absoluta libertad para instalar y para controlar la velocidad en todas las rutas, sean nacionales o provinciales, de toda la provincia de Santa Fe. Carlos, ya lo dijiste, el radar lo colocamos nosotros, Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia. La provincia Sí, se hace cargo porque le parece oportuno. Ahora, te sí. pregunto por qué surgió esta nota y esta abogada que apareció de Santo Tomé diciendo no, que no se podía, que estaba mal. Quiero que me aclares eso, ¿puede ser? Sí, bueno, lo de la abogada es no tiene ningún sustento legal y además en una actitud temeraria de decirle a la gente que no pague las multas, porque incluso le puede traer, por supuesto, perjuicios a los usuarios de esa ruta, digamos, porque ella dice que ese cinemómetro tenía que estar autorizado por el gobierno nacional y la verdad que error conceptual total. A nosotros la ley provincial 13133, que es nuestra ley de tránsito de adhesión a la ley nacional, nos da absoluta libertad y nos faculta no solamente para controlar velocidad, sino para instalar cinemómetros en las rutas, aunque sean nacionales. Y por lo tanto ahí hay un error conceptual de una persona que evidentemente busca tener clientes, supongo, porque si hacen publicaciones aconsejando a la gente y vendiéndose, digamos, en su faceta profesional, evidentemente lo que busca es tener clientes. Nosotros tenemos otro objetivo desde la agencia, la responsabilidad del Estado es controlar y prevenir los siniestros viales, que es para lo que colocamos los cinemómetros en todos los lugares, ¿no? Carlos, Natalie Bedini de este lado, un gusto poder saludarte. También Igualmente. en las últimas horas se conoció una declaración del gobernador Maximiliano Puyaro en contexto de una rueda de prensa y hablaba acerca de el estado de las rutas nacionales y lo que esto provoca. Sin perjuicio de esto, en Santa Fe recién hablábamos con una ONG que se dedica también a temas viales, se han reducido los siniestros viales. ¿Cómo se hace para generar equilibrio cuando no hay inversión de la nación y incumplimiento de sus responsabilidades como gobierno central para trabajar desde vialidad, desde seguridad vial provincial y generar ese equilibrio?
Bueno, porque nosotros estamos haciendo muchísimas cosas. Nosotros estamos con muchos operativos de fiscalización arriba de las rutas, y vos fijate lo que vos estás diciendo, qué claridad que tiene, y te aporto un dato. Nosotros tenemos 5 veces más de rutas provinciales que nacionales en la provincia de Santa Fe. Tenemos 12.500 kilómetros de rutas provinciales y apenas 2.500, 2.600 de rutas nacionales. Sin embargo, tenemos 9 veces menos de fallecidos en siniestros viales en nuestras rutas provinciales. Esto habla del deterioro que tienen las rutas nacionales, y como vos bien decías, lo planteó el propio gobernador, es realmente un atraso absoluto, ni siquiera poder pensar en tapar pozos, algo tan básico, tan elemental. Otros países del mundo empiezan a incorporar tecnología, inteligencia artificial para mejorar el tránsito, y nosotros todavía estamos discutiendo si hay que tapar los pozos, ya por una cuestión humanitaria, ¿no? Ni siquiera es de una cuestión de presupuesto o de partidas presupuestarias, sino que le estamos exigiendo al gobierno nacional que actúe en forma humanitaria y que evite los siniestros viales tapando los pozos, ¿no? A pesar de esto, Seguridad Vial Provincial, ¿tiene potestad para poder subirse a las rutas nacionales, a hacer controles, a poder, bueno, aminorar un poco el riesgo? Sí, por supuesto, nosotros tenemos facultad para estar en rutas provinciales y nacionales. De hecho lo estamos haciendo en las autopistas que salen de Rosario, por ejemplo, autopista Córdoba, autopista Buenos Aires, en la ruta 19, son rutas nacionales, en circunvalación de Rosario, circunvalación de Santa Fe, que son trazas nacionales. En esos lugares estamos haciendo controles, y como decías al principio, nosotros tenemos un resultado muy positivo, que es que en el año 2024 tuvimos la cifra más baja de fallecidos en siniestros viales de los últimos 20 años, y tuvimos incluso en ese año 2024 menos fallecidos que en el año de pandemia 2020, en donde teníamos muy poca circulación de vehículos. Así que quiere decir que las políticas públicas que estamos llevando adelante son buenas, tenemos que seguir en ese camino, no nos conformamos, y queremos bajar mucho más, y creo que en este año 2025 también vamos a bajar el número de fallecidos viales comparando con 2024. Carlos, ¿esto implicó una mayor inversión por parte de Seguridad Vial, por parte del gobierno de la provincia en este contexto? Sí, por supuesto, porque nosotros compramos muchos móviles, compramos muchos alómetros, que son estos dispositivos que permiten hacer controles de alcoholemia sin boquilla, sin que la persona toque el aparato, y lo que nos permite hacer muchos controles en poco tiempo. Bueno, hemos incorporado tecnología, hemos incorporado PDA, que son los dispositivos que hacen las infracciones en forma automatizada, sin que el inspector tenga que estar, o la Guardia Provincial tenga que estar escribiendo. Así que bueno, estamos modernizando todo el sistema informático de la provincia, y bueno, también obviamente incorporando mucha tecnología y dándole instrumentos a la Guardia Provincial para que puedan trabajar bien arriba de las rutas, ¿no? Lo consulto, Carlos, porque es un acceso hacia una ciudad, en este caso Santa Fe, hacia San José del Rincón, donde pasa por La Guardia o por Colastiné. Sí. Creo que en algún momento yo lo escuché hablar, es como que la Ruta 1 en ese tramo de Santa Fe hacia Rincón ha quedado chica, ¿no? Sí. Sí, bueno, igual eso se ha mejorado mucho con esa obra que se hizo no hace muchos años, que es la ampliación, claro, los distintos carriles, la semaforización. Eso, comparando como estaba antes, está muchísimo mejor, pero tiene tanta influencia de tránsito en ambos sentidos que se asemeja un poco a lo que pasa en Circunvalación de Rosario y en Circunvalación de Santa Fe. Conviven camiones, transporte público, autos particulares, motos, y bueno, y eso hace que sea una vía muy compleja, y obviamente que amerite que estemos permanentemente tratando de controlar para evitar los siniestros viales. Le pregunto por el tema de las colectoras de la Ruta 1. Veo que son muy angostas, muy chiquitas, muy pequeñas, y lamentablemente hay gente que estaciona a los costados, y eso provoca los fines de semana, donde hay más afluencia de gente que va hacia lugares de esparcimiento, de recreación o bien de fin de semana.
¿Qué se puede hacer con el tema de las colectoras? ¿Ordenar el tránsito junto con el municipio? ¿Cómo se puede alternar eso? Sí, sí, por supuesto, ahí tiene que estar el municipio en forma obligatoria, digamos. Nosotros podemos estar arriba de las rutas, controlar, por supuesto tenemos recursos que son limitados, sobre todo en época de cosecha gruesa, donde tenemos muchísimos operativos en muchos lugares. Ahora se viene el operativo verano, donde vamos a estar muy presentes también en muchas rutas, y por lo tanto no podemos profundizar en cada ciudad en particular que tiene una realidad distinta. Eso sí o sí necesitamos la colaboración del gobierno local. Bueno, usted ya lo anticipó, se viene un operativo verano, uno supone que, bueno, el año pasado el operativo dio muy buenos resultados, Carlos. ¿Cómo se viene para este? Bueno, la verdad que sí, nosotros estamos muy contentos con lo que hemos hecho en los operativos anteriores, porque es un dispositivo interministerial, son muchos ministerios que intervienen, estamos no solamente nosotros haciendo los controles, sino que también está Protección Civil, está Turismo, Salud, Educación, la PRECOT, la Agencia de Prevención de Drogas. Lo armamos entre todos, y por eso ustedes ven que cuando nosotros estamos en un operativo, en una autopista, en un peaje, en algún lugar, por ahí se distribuyen folletos, se entrega algún presente a la gente que pasa, porque es un dispositivo armado entre muchos ministerios. Así que bien, siempre con la tarea de controlar mucho, unificando los criterios con la región centro. Precisamente en este momento estoy en una capacitación con la provincia de Córdoba, aquí en el Sindicato de Camioneros de Rosario, haciendo una capacitación para choferes. Estamos trabajando bien con la región centro, sobre todo con la provincia de Córdoba, tratando de tener los mismos criterios, de poder hacer operativos en conjunto, y la verdad que eso lo vamos a tratar de hacer también en el operativo verano. Carlos, a mí me queda una que tiene que ver, y ya que mencionás a los camioneros de Rosario, sí. Hace muy poco hablábamos con Aladio, el secretario general del Sindicato de Camioneros, y nos manifestaba la preocupación por la infraestructura frente a la falta de responsabilidad del gobierno nacional, que se retira del mantenimiento de las rutas nacionales. Suele pasar que, sobre todo el transporte de carga, se vuelca a las rutas provinciales. ¿Cómo hacen allí para coordinar lo que es control, seguridad vial e infraestructura? ¿Cómo lo trabajan desde el gobierno de la provincia? Y bueno, no es sencillo. Precisamente yo estoy acá con Sergio Aladio en esta capacitación que estamos compartiendo con los camioneros, y es lo que le decíamos recién a los camioneros, ¿no? La verdad que es muy abnegada la tarea que hacen los camiones. Yo ayer estuve ahí en Ibarlucea participando con los vecinos de un corte de ruta que hicieron en la ruta 34, lamentablemente pidiendo un semáforo en una ruta nacional en donde Vialidad Nacional les dice que no tiene presupuesto para comprar un semáforo. Entonces, bueno, evidentemente el mantenimiento de las rutas nacionales va a ser una asignatura pendiente, y los camiones, bueno, van por donde pueden. Lamentablemente el camino hacia los puertos del Gran Rosario no hay muchas alternativas. La A012 la usan, la ruta 33 la usan, los que vienen del norte por la ruta 34, la ruta 91, bueno, la 11, son todas rutas que son obligadas para los camioneros y a veces no están en las mejores condiciones, y no solamente tienen que digamos, soportar viajes muy largos, incluso algunos vienen de otras provincias y de otros países, sino que también, bueno, tratar de ir esquivando todos esos escollos que es encontrarse con pasos a niveles descalzados, con banquinas rotas, con pozos, así que es difícil, ¿no?, lo que le toca vivir a los camioneros también. Como funcionario, ¿te da bronca, desazón, desilusión que la Nación se retire de la mantención de rutas, Carlos? Sí, es una cuestión difícil de entender, ¿no? Nosotros se lo hemos planteado incluso a la Agencia Nacional. ¿Y qué te dicen, Carlos? La Agencia Nacional estuvo a punto de desaparecer, igual que Vialidad Nacional. La verdad que los querían extinguir y, bueno, incorporar toda la Secretaría de Transporte y que desaparezcan como organismos, digamos. Así que evidentemente han renacido después de la actividad legislativa que les dio vida de nuevo, pero evidentemente cambiaron los funcionarios. 2 años llevamos ya de gobierno provincial y nacional, y la verdad que no hemos podido tener
una sola política pública sostenida en estos 2 años. Qué bárbaro. Estamos todavía pidiendo que tapen pozos, imagínense si tenemos una política pública de moto o de capacitaciones, no es muy difícil consensuar cuando no hay funcionarios que permanezcan en el tiempo, ¿no? Es que eso es abandono. No, yo no le encuentro otro término, es abandono. Sí, es lamentable porque después cuando se quieran arreglar las rutas, todo va a ser más costoso. Ahora, bueno, la idea es concesionarlas, que aparezcan empresas privadas que cobren peajes y que las mantengan, pero hasta tanto esté todo eso, ya pasaron 2 años y hasta ahora no hemos avanzado nada, ¿no? Claro, ese es el tema, que después va a ser doble el costo, porque mantener una determinada cantidad de kilómetros no es sencillo, necesitas mano de obra especializada, calificada, material, empresas que tengan ganas y tengan el sustento económico para poder invertir allí, ¿no? Sí, incluso algunos tramos de ruta ya son irrecuperables, digamos, ¿no? ¿Cuáles, por ejemplo? En la ruta y en la ruta 33 hay tramos que va a ser muy difícil, hay que reconstruirlo, todo el acceso a la A012 ahí en la zona de Zavalla, toda esa zona está totalmente destruida, y hay tramos de la ruta 34 también, bueno, ni hablar de la A012, hay algunos tramos en donde los cruces de ferrocarriles son increíbles cuando uno pasa por ahí. Así que bueno, hay toda una gran tarea por delante para hacer, ¿no? Carlos, gracias por tu tiempo y bueno, que tengas una gran jornada con esta capacitación. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Un abrazo grande. Ahí está, un abrazo grande. Carlos Torres, el responsable máximo de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la provincia. ¿Cuántos títulos dejó, no? Abandono, quieren exterminar un área de la cual vos, que tenés que conducir en una ruta o tenés que llevar con tu transporte alimentos o bienes y servicios, de lo que sea, ¿no? No te dan ni tronco, perdón la expresión, de bolilla, ¿no? Todo abandonado, cerrar, cortar. Por eso yo hablaba de los modelos, ¿sí? No nos detengamos en los detalles. Los modelos de gestión. Ojo con eso, no nos llevemos a una sorpresa. 10:46.